Quiero ser muy franco. Yo este tema no quiero hablar sobre el mismo de la religión, sino básicamente desde la razón y los sentimientos. Este asunto yo sé conlleva muchos sufrimientos para mucha gente. Soy consciente también de las dificultades que uno tiene muchas veces en abordarlo. Yo lo he abordado siempre desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico, evidentemente este tiempo que pasó del 18 hasta ahora, lo que ha servido es para reafirmar mi convicción de que existe vida desde la concepción. Esto es muy claro. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ya hay una persona absolutamente distinta. Podría la ley incluso hasta decir lo contrario. Pero no va a modificar un ápice el contenido, el sustento científico moral de lo expresado. Creo que es el primero a partir de eso y más importante de todos los derechos humanos. Hay un nuevo ser que tiene toda una información genética con el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Los gametos masculino y femenino aportaron respectivamente 23 cromosomas cada uno. La célula nueva se compone de 46 cromosomas. Y esto no solo porque tenemos dictámenes de la Academia Nacional, sino porque yo me he encargado en este último tiempo, por ejemplo, de estudiar el tema desde el punto de vista de la genética, y del famoso padre de la genética, Mendel, hasta el presente, se avanzó muchísimo. Y hay un profesor de genética de la Universidad de la Sorbonne, que se llama Jérôme Lejeune, que es muy conocido y que ha dicho, pero contundentemente, que el hecho de que la vida comienza con la fecundación es algo que es irrefutable, es una afirmación que no es metafísica, sino es una sencilla y evidente comprobación científica. Entonces creo que aceptar que el hecho de que con la fecundación comienza la vida de un ser humano ya pasó de ser a ser un tema. Este tema no es más opinable. Entonces estamos hablando que esa secuencia que empieza siendo el gameto, embrión, mórula, feto, bebé, niño, adolescente, adulto, no va a cambiar por las etapas que vaya atravesando en la vida hasta la ancianidad. No va a cambiar la naturaleza del ser humano. Cuando se dice que un feto es inviable y se dice que el feto es inviable y que es absolutamente dependiente de la madre, lo cual, si bien es cierto, del mismo modo también que, por ejemplo, los inválidos, los ancianos y los bebés recién nacidos son también personas que en determinado momento pueden ser dependientes de otras personas, y no por eso la vamos a exterminar. Y mucho menos cuando estamos hablando de las supuestas malformaciones, que nos hace acordar, como yo lo señalaba en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, cuando se discutió el aborto por anencefalia, hacía acordar a lo que hacían los atenienses que mataban a los chicos cuando tenían deformaciones físicas porque no servían para la guerra. Lo mataban desde la roca Tarpeya del monte Taigeto. Los despedazaban desde allí. Entonces me parece que esto es volver a las peores prácticas cuando se habla de vidas inútiles, de vidas sin valor por malformaciones físicas. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico vigente, no tenemos duda que, por eso digo yo siempre, que para mí lo fundamental acá es la base científica, porque la ley puede decir otra cosa, pero la ley no puede modificar, insisto, el sustento científico moral de lo que veníamos hablando. Y en ese sentido la ley ha sido clarísima. Desde el antiguo Código de Vélez Sarsfield, el artículo 63, que hablaba que la vida empezaba desde la concepción, o incluso desde la concepción en el seno materno. Fíjense que hoy ni siquiera dice desde la concepción en el seno materno, dice desde la concepción. O sea que se está hablando también que la vida comienza desde la concepción, aun cuando se trate de una fecundación in vitro. O sea que tampoco podemos los embriones, esto lo hemos hablado con algunos médicos, descartar embriones congelados porque habría vida humana, aunque esto resulte que mucha gente diga por qué es así. El argumento científico no lo podemos hacer para un lado sí y para el otro lado no. Lo dice la Constitución Nacional, lo dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que para la Argentina, que tanto cacarean los progres, son leyes por el 75, inciso 22,
lo dice, como yo decía, el Código de Vélez, la Convención Americana de Derechos Humanos, así podría decir hasta el hartazgo, la Convención de los Derechos del Niño, que habla de que todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley se rebaje la categoría, hasta que haya alcanzado la mayoría de edad, tiene que tener la protección del Estado, y por niño se entiende todo ser humano que va desde el momento de la concepción, repito, hasta los 18 años. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución vuelve a reafirmar que habla un régimen de seguridad social y de protección de niños en situación de desamparo, y dice de la madre que abarca desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo hasta la lactancia. O sea que de esto no cabe ninguna duda. Quiero que Alfredo hoy haga un pequeño resumen a raíz de esto, de las situaciones que estaba hablando, de lo que él habló hoy en la reunión. Y después, por supuesto, está que el tercer tema es, a mi juicio, muy importante, que es el problema, está dentro de este tema, el tercer tema vendría a ser la penalización o legalización del aborto. Hay unos compañeros míos que entienden que despenalizar no es lo mismo que legalizar, y yo entiendo que son las dos caras de una misma moneda. Si uno despenaliza, evidentemente está legalizando. Despenalizar es eliminar el reproche social ante una conducta disvaliosa, disfuncional o antijurídica. En este sentido, creo que el Código Penal de Garabano y de Borinsky lo resolvía admirablemente el problema. Imponía la pena para la mujer, para el médico con inhabilitación en el caso de médicos, parteras, obstetras o farmacéuticos, imponía la sanción, pero después señalaba que el juez podría contemplar distintas circunstancias de la mujer, la situación, la naturaleza del tema, para aminorar la pena o eximirla de culpa, como se hace en el derecho, como lo sabemos bien, que hay situaciones que son atenuantes y otras que son agravantes. Me parece que eso es absolutamente lógico, pero de ninguna manera ese código, que aún se considera muy progresista, y es muy progresista, en el auténtico sentido, está invalidando derechos y garantías individuales, y está invalidando reprochar una conducta, y lo inserta en el artículo justamente de delitos contra la vida. Me parece que eso es sustancial. Las soluciones, cuando nos dicen de que nosotros somos insensibles, que la mujer embarazada, las soluciones creo que parten, lo vengo diciendo permanentemente: mejoremos las leyes, agilicemos las adopciones, promovamos una educación sexual responsable, capacitemos para la decisión responsable de concebir un hijo, pero no caigamos en la mayor afrenta a los derechos humanos, que es quitarle, que una persona se arrogue el derecho de decidir o de privar de la vida a otra persona sin ningún tipo de fundamento. El derecho de la mujer a decidir su cuerpo es absolutamente irrefutable. La mujer tiene el derecho a decidir su cuerpo, pero no del cuerpo ajeno, porque estaríamos atentando contra principios fundamentales del derecho. Cuando me dicen que es un problema de salud pública, lo es, claro. Si uno aminora y señala que la muerte de un niño por nacer pierde gravedad, dado que el legislador privilegia un bien supuestamente superior. Y sí, es cierto esto, porque hay muchas veces situaciones en que está en peligro la vida de la mujer. Entonces hay que tomar en cuenta ese bien superior, que en ese caso es optar, como uno optaría en caso de un naufragio o en caso de un incendio, entre dos vidas, salvar obviamente la vida que tiene en la misma situación. Uno tiene que optar. Yo creo que acá, cuando está en riesgo la salud de la madre, es como el caso también de los abortos espontáneos. A nadie se le ocurriría una mujer o que tiene un aborto extrauterino o un aborto, bueno, tiene otro nombre, no me acuerdo. Nadie diría tiene que seguir con el embarazo cuando ya el niño ha fallecido ectópico, ha fallecido en el seno materno. Entonces creo que
Esto es para mí esencial. Acá se nos tergiversan con encuestas, acá incluso con datos absolutamente falsos. Se nos habla permanentemente que es un problema de salud pública, y si es un problema de salud pública, yo me pregunto por qué no actuamos. Y acá pongo siempre el ejemplo del aborto el aborto eugenésico, que así llamaba al aborto por anencefalia, que me lo habían dicho y me lo repito hasta el hartazgo. Todos los médicos, incluso la defensora oficial de la ciudad, que en ese momento era Alicia Oliveira, una mujer que era asesora de Zaffaroni, que me dijo, es un disparate. Si se le da, hay 4 casos promedio de chicos que nacen con anencefalia, y si se le hubiera suministrado el ácido fólico durante el embarazo, el chico ese hubiera sido absolutamente, no hubiera tenido la malformación genética. Entonces creo que en esto es un problema que por supuesto no podemos desconocer. El problema de la mujer que a lo mejor en una etapa de su vida no quiere tener un hijo, es a lo mejor para los que tuvieron trabajo o sus mujeres o los hombres, porque esto es de a dos también, no nos olvidemos, que hemos tenido dificultades o que pudieron haber tenido dificultades para tener un hijo. No podemos entender cuando hay gente que dice embarazos no deseados. Pero existen, y bueno, y es perfectamente lógico que una mujer decida en qué momento de su vida tener un hijo. Lo que no se puede hacer es que cuando ya se produjo la concepción en el seno materno, se diga, bueno, ahora, porque vamos a terminar utilizando a los abortos como métodos anticonceptivos. Creo que por eso no hace falta escribir a ninguna religión, ser ateo, católico, cristiano, judío, maometano, lo que fuere, porque la vida es un valor y la dignidad humana son valores que son innegociables y son valores que son sagrados. Yo creo que en ese sentido, yo, por más que alguna gente me quisiera convencer, cada vez que voy avanzando en mi razonamiento, me doy cuenta que más razón tengo, y más de alguno que me ha dicho durante este tiempo, Adolfo Rubinstein me dijo un día, porque creo que Adolfo Rubinstein estuvo muy bien con todo el manejo de la pandemia. Sabemos que yo estoy muy enfrentado con él por ese tema, y un día me dijo, bueno, a lo mejor un día tomamos un café y podemos limar asperezas y convencerte. Le dije, no me podés convencer de algo que para mí es como si me dijeras que la ley de gravedad deroguemos la ley de gravedad y que los objetos, en lugar de caer de arriba para abajo, caigan de abajo para arriba. Para mí esto es algo irrefutable, o sea, es una cosa que va más allá. Aunque dejara de ser mañana católico, que lo soy, que por supuesto eso tiene que ver, porque tiene que ver muchísimo en la formación, pero cuando uno se saca ese prisma, porque dice, yo como legislador estoy legislando para todos, voy a verlo con la mirada científica, la mirada jurídica y también la mirada de la mujer, que no crean que nosotros no contemplamos, porque sabemos, y lo dije hace poco en un programa de televisión en el canal nuevo ID, que por supuesto es un canal pro aborto, estaba en ese momento conmigo Diana Bafía, creo que era, y no le gustó lo que dije, pero dije que también una de las causales de suicidios muchas veces, no digo que sea la más de mayor importancia, pero que es muy significativo los casos de suicidios de mujeres que han abortado. No, vuelvo a decir, no significa esto que haya una relación causa-efecto, pero que hay casos y que son numerosos. Y si nosotros queremos resguardar la salud de las mujeres, deberíamos empezar por aquellos sectores más carenciados, que a lo mejor alguien lo dijo, creo que fue no sé si lo leí en estos días en algún lado, que decía que muchas mujeres en las villas se están preocupando por el aborto, pero no se preocupan porque no tienen dentadura para comer y en consecuencia asimilan mal los alimentos. Esto, aunque parezca una cosa media fuerte, es absolutamente real. Por eso creo que, y atrás de esto también, no dudo, hay un negocio. Hay un negocio porque hay fundaciones internacionales que están avaladas por importantes organismos, incluso multinacionales de crédito, que están atrás de estas cuestiones. Hay una IPPF, que es una fundación internacional que acá tiene su anclaje en la Fundación Huésped, dicho sea de paso, que maneja el doctor Alfredo Kahn, muy conocido por ser alguien que desde el comienzo de la pandemia nos metió, bueno, prácticamente gobernó el país durante 3 meses, él con el grupo de infectólogos, en esto que dimos por llamar la infectadura.
es también uno de los, entre en la página de la Fundación Deli, huésped, y van a ver que evidentemente es uno de los propulsores del aborto. Entonces creo yo que yo he presentado proyectos de adopción del niño por nacer, una educación sexual integral, no solamente verlo como algo exclusivamente genital, en valores, pero bueno, todo esto cuando terminó el año 18, debo confesar con cierta tristeza que me dijeron, bueno, dejémoslo ahora porque hasta que vengan los nuevos diputados este tema no se va a tocar. Hoy el gobierno está haciendo un aprovechamiento de esto. La buena noticia para nosotros es que hay muchos diputados que votaban verde que no van a dar quórum porque no le quieren dar, porque acá se entrecruzan las razones políticas, no le quieren dar un triunfo a Alberto Fernández, porque saben que hay sectores de nuestro sector político que son verdes, no fanáticos. El que es fanático lo va a votar igual. Yo he decidido, y hoy lo voy a llevar a la postura del bloque que empieza dentro de 15 minutos, o dentro de media hora, mejor dicho, yo he decidido que no voy a dar quórum porque es una herramienta que tengo para impedir la sesión. Es una herramienta absolutamente válida. No es que le escape al debate, porque ya el debate lo di en el 2018. No voy a hablar de lo que hablé en el 2018, sino que ahora voy a hablar con otros argumentos que van a merituar que vean de que no es uno que está repitiendo como un loro, sino que uno durante todo este tiempo fue estudiando el tema. Y voy a decir, eso sí lo voy a decir hasta el cansancio, que nosotros los argentinos tenemos un problema, ante cada dificultad un atajo. Por eso tenemos 8 emergencias en este país, entre ellas la emergencia sanitaria. En lugar de resolver la raíz del problema, decidimos el atajo. El atajo cuál es: matemos al más indefenso de todos los seres humanos, que es el niño por nacer. Ese es el atajo. No hablemos de educación sexual, no hablemos de métodos anticonceptivos, no hablemos de procreación responsable, no hablemos de adopción de niño por nacer, no hablemos de mejorar la ley, no. Busquemos el atajo es este, se terminó, dale un misoprostol. Y a propósito, el gobierno que tanto cacarea con el tema de los métodos anticonceptivos, quiero que sepan que en el año 2020, en el año que estamos transcurriendo, mientras se están adoctrinando a los chicos en las escuelas, disminuyó un 70% el reparto de preservativos en los hospitales. O sea que es claramente que el gobierno no le interesa fomentar métodos anticonceptivos, sino que al gobierno lo que le interesa es que se sancione esta ley del aborto y no solucionar el problema de fondo, que es las cuestiones que veníamos hablando nosotros recién. Sin más, me gustaría ahora que, ya que somos poquitos y parece que vamos a tener que identificarnos para entrar en los Zoom de ahora en más, para evitar las escenas lamentables que vimos, les pido disculpas sobre todo a las mujeres que se encuentran acá. Y esto sin ser a ver si todavía hay alguien que me dice qué mentalidad machista. Creo que nos afecta a todos. A mí me puso muy nervioso cuando empecé a ver las escenas. Me puso muy nervioso porque no quiero que ocurra, pero me parece que vamos a tener que hacer un método de inscripción previa. Me parece que va a ser la única manera de que esto no se produzcan filtraciones. Les pido disculpas si conocen a alguno que no pudo entrar, porque estoy viendo que me está ardiendo el chat. Pero bueno, yo le tendría que explicar a uno por uno, estoy mirándolo cada rato y le tendría que explicar uno por uno que si no se identifican con nombre y apellido, yo estoy JN porque estoy utilizando otra máquina, pero si no sería Jorge Enríquez. Bueno, disculpas, a lo mejor que fui un poco extenso, me gustaría que ahora Alfredo nos diera un resumen sustancial de lo que hoy habló y sobre todo, porque esto Alfredo lo podemos circularizar, sobre todo de las respuestas y las preguntas a las que fuiste sometido. No, voy a ser muy corto por 2 razones. Una, porque ya hablé mucho la otra vez y no hay mucho más para decir. Y en segundo lugar, porque lamentablemente también me tengo que ir en un ratito. Así que eso es un problema. No, yo quería a lo mejor comentarles algunas cosas que vi en las reuniones de estos últimos 3 días de las comisiones conjuntas que me generaron algún nivel de sorpresa. No tanto lo que dije yo, que como les digo, no es más que lo que hace 20 días acá, sino que tiene que ver con el modo como esto se está tratando. En primer lugar, un tema que para mí no es menor, y esto creo que hay un problema de responsabilidad de los diputados. ¿Por qué? Porque hubo acuerdos
a nivel diputados, y Jorge a lo mejor me puede corregir si me estoy equivocando, de que hay determinadas cosas que no se iban a decir o que no se podían decir o que había que decirlas de una manera diferente porque alguien podía sentirse ofendido o considerar que esto era agresivo en el debate. Hasta donde yo siempre conocí, una de las reglas más importantes que hay en la Cámara de Diputados es la libertad de expresión, mientras no haya desorden de conducta, que es el límite que figura en la Constitución Nacional. Entonces, desde ese punto de vista, siempre me preocupó, ya me había preocupado en el 2018 y me volvió a preocupar este año en que no se pudieran mostrar videos con lo que ocurre en un aborto, por ejemplo, porque alguien lo considera grotesco. Yo lo comenté acá, lo charlamos acá en la reunión, pero pasó en la discusión. En segundo lugar, algo que también es preocupante, yo no estoy de acuerdo con los scratches, no me parecen una mecánica adecuada de interpelación a nuestros diputados, pero sí me preocupa cuando la crítica al scratch es solamente de un solo lado. Y especialmente cuando se amenaza desde la Cámara de Diputados con que hay un ejército de abogados, así lo dijo la presidenta de la comisión, la diputada Moró, que hay un ejército de abogados de la Cámara, pagados por la Cámara, para proteger el honor de los diputados nacionales frente a las críticas. Esto me parece muy, muy grave, muy serio. No lo dije en la comisión porque no es el tema que se discutía. En tercer lugar, se lo dije recién a Guadalupe Batallán, que dio una exposición brillante en la comisión. Guadalupe tiene 22 años y en los 22 años son explosivas y salió a hacer tweets que claramente no son recomendables. A mí yo no los hubiera hecho. Insultando, probablemente producto de su juventud. Pero me preocupó la reacción de la Cámara, que es como se sintieron afectados por los insultos, le fueron a pedir, uno, que retirara, lo cual no me parece mal. Lo que me preocupó fue que dijeron que si no lo retiraba iban a sacar la exposición de ella del debate que había tenido lugar en la Cámara. Ese es otro elemento que me preocupa mucho desde el punto de vista del juego democrático. El último elemento que también señalo dentro de este debate es que se han escuchado, y acá me voy a hacer cargo, porque alguien lo dijo con otro sentido, yo puedo discrepar, podemos discutir acerca del alcance de la declaración interpretativa, podemos discutir acerca de la obligatoriedad o no de los informes, observaciones y recomendaciones de los comités de derechos humanos, podemos tener lecturas diferentes, podemos tener miradas diferentes, pero me preocupó groseramente, y acá me hago cargo de lo que digo, porque el presidente del Comité de Naciones Unidas del Comité de Derechos del Niño dijo con absoluto descaro, mintiendo, que no existe la declaración interpretativa de la República Argentina. Y esta mentira descarada, que se puede contrastar muy sencillamente, vayan a la página web del Comité de Derechos del Niño, van a encontrar que en la lista de los estados ratificantes, la declaración interpretativa está publicada por la propia Naciones Unidas y por el propio comité. O sea, se demuestra muy, muy sencillamente. Pero lo preocupante fue que una diputada formuló la pregunta y fue justo la pregunta que no se leyó. Tal vez para no incomodar al expositor. Cuando uno se presenta como expositor ante el Congreso, va a jugarse, va a rendir un examen y a que le pregunten de todo. No a que me pregunten las preguntas fáciles que yo quiero pasar para pasar el examen. Esto nos marca el nivel en el que hemos llegado en una grieta que no es política, son otros los intereses que están en juego, no es la grieta que conocemos tradicionalmente, pero que es tanto más fuerte que la otra. Y que marca que cuando yo tengo una idea fija, no importa el modo en que lo haga, todo vale. Puedo mentir, puedo hacer absolutamente lo que quiera, porque lo importante es el resultado.
Y esto para mí es lo más serio y lo más grave que está pasando en este debate. O sea, más allá de todo lo que dijo Jorge acerca de las convicciones morales, que hay muchísimos argumentos, ya los hemos charlado sobre el tema, me preocupa el modo en que se lleva adelante el debate. Ojo, no justifico acciones del lado celeste, que hay también algunas formas de actuar que son fuertemente deleznables, pero me parece que estamos afectando lo que siempre fue central. Yo siempre pongo un ejemplo antiguo de derecho constitucional. Cuando los padres fundadores norteamericanos decidieron dictar la Constitución, momento muy crítico en la historia de los Estados Unidos, momento muy, muy particular. ¿Por qué? Porque se había venido de 10 años de una profunda discusión en donde ya existía un documento que era los Articles of Confederation, que le daba una estructura confederal a los Estados Unidos, y el genio de Madison logró que se convocara una convención constituyente para reformar, pero en realidad para rehacer el sistema constitucional norteamericano. Existían enormes diferencias políticas entre el norte y el sur. Y las diferencias políticas estaban esencialmente plasmadas en un tema que tenía connotaciones no de derechos humanos, porque no se hablaba de eso, sino cuestiones económicas, que era el problema de la esclavitud. El problema de la esclavitud en los Estados Unidos era una grieta que dividía absolutamente el sistema. Pero sin embargo, esta grieta tan fuerte no les impidió a los constituyentes norteamericanos de 1787 alcanzar los acuerdos necesarios para construir los Estados Unidos. Me parece que acá no tenemos esta visión. Cuando desde un sector se dice no hay ninguna alternativa, no hay nada que podamos conversar, es blanco o negro, eso es la negación del sistema democrático. Ahí tenemos un problema fundamental. Yo creo que este debate que se está dando en este momento, lejos de favorecer el sistema democrático, cualquiera sea el resultado, está denigrando el sistema y nos lleva a mostrar lo peor de cada uno de nosotros. Jorge. Dejaste pensando y mucho, ¿no? La verdad que el modo en que se realizó el debate parecería que estuvieran inclinando la cancha en una u otra dirección, ¿no? En una sola dirección. Esto me pasó también, lo dije antes, con un par de llamados que recibí acerca que me advirtieron que podía, no que iba a suceder el scratch, esas intervenciones despreciables, sino que evidentemente esto estaba direccionado a impedir que Guadalupe Batallán, a mi juicio, porque fui advertido de que podía haber consecuencias con Guadalupe por lo que puso en los tweets. No vi los tweets, sé que fue fuerte, sé que habló, pero creo también que, como dijiste vos, el derecho, la libertad de expresión no tiene por qué, el único límite es en la posibilidad de desorden en la sesión, que ahí sí se puede interrumpir la misma. Pero me parece que yo he escuchado acá barbaridades de decir que los que somos antiderechos, hemos escuchado hablar de que no nos preocupan las mujeres, que mueran en los hospitales en condiciones paupérrimas. Yo recién tuve una discusión con una colaboradora mía antes de que piensa diferente, pero que evidentemente ahora veo que está muy fanatizada, porque me hablaba de las intervenciones en los hospitales, y le digo, pero si el misoprostol ya está, se vende como chupetines. Me dije, sí, pero no todas acceden al misoprostol, pero se acaban de decir que va a haber misoprostol gratis para todas las mujeres. Entonces con el misoprostol parece que fuera la pastilla ya mágica, que no se requiere la intervención quirúrgica. Bueno, pero si lo toman mal, no, si incluso están diciendo que el gobierno va a mandar a enseñarte cómo se toma el misoprostol y a que puedas consultar una línea de un 0800 a un médico para que le puedas ir durante los 3 días que dura ese proceso, creo que es así, se lo puedas consultar con un médico. O sea que me parece que están actuando de una manera un poco desesperada. Las cifras que tira, nacen todos los años en Argentina 750.000 chicos, dicen que hay 500.000 abortos. ¿Cómo pueden determinar los abortos que hay en la Argentina? Como no saben, y Ginés está repitiendo argumentos que esbozó ya en el año 2005,
cuando era ministro de Salud, creo que de la ciudad. Entonces, me parece que están actuando de una forma desesperada. En estos momentos comenzó, la veo a Marcela Campagnoli que está hablando, con un discurso, se ve muy elaborado, que está hablando en la comisión. Yo pensaba reservarme para el recinto, pero parece que voy a hablar ahora, porque están todos los diputados ahí. Así que bueno, me parece que con lo que señaló, no sé si alguien quiere agregar algo más, es un grupo muy chiquito, así que pueden hacerlo. Brevemente, porque Alfredo tiene que salir y yo me tengo que ir al recinto virtual, así que les pediría si alguno quiere hablar, que lo hagamos. Y si no, le vuelvo a reiterar mi pedido de disculpas por los hechos que se suscitaron, que espero que no vuelvan a ocurrir. Y les agradezco la presencia. ¿Alguien quiere decir alguna palabra, algo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? El gobierno quiere montar el show, según estoy viendo acá, en el teatro, en el Estadio Arenas. Nosotros queremos sesionar en el recinto, porque hemos sesionado y eso de la proximidad ya es un cuento chino, porque si tenemos barbijo todos, no es que esté pegado al lado uno del otro, pero se puede hacer perfectamente, incluso más, como dice la vez anterior, habilitando todos los palcos para los diputados. Ahí en los palcos entran aproximadamente 40 diputados, con lo cual de 257 pasas a tener 210, más los que no vengan. Lo que pasa es que ellos saben que si, recién estaba viendo que algunos decían sí, pero los que tienen los diputados más viejos somos nosotros. Mentira, yo no sé qué cálculo hacen, porque los que tienen diputados mucho mayores en promedio que nosotros son ellos. Así que bueno, les agradezco a todos y hasta luego. Chao, gracias.